Feliz sábado a todos ustedes que nos ven a través de la televisión, las diferentes redes, los que nos escuchan en el internet o en alguna radio y los que están presentes aquí en este lugar también. Estoy muy feliz de que el Señor nos permita estudiar juntos la palabra de Dios. El tema que vimos anteayer fue la batalla final entre David y Goliat, la lucha externa. Ayer vimos la batalla final entre David y Goliat, el conflicto interno, y hoy vamos a ver la batalla entre David y Goliat, el conflicto personal. Pues a nivel personal, cada uno de nosotros tiene que batallar una batalla. Cada uno de nosotros tiene que vencer y derrotar a un Goliat en su vida. Por lo menos a uno, quizás a varios también. De esta manera, la pregunta es, ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es mi Goliat? A veces estamos felices, todo marcha bien en el hogar, en la iglesia, en el ministerio, pero hay momentos cuando de repente aparecen obstáculos en el camino frente a nosotros, que son como un obstáculo que nos paralizan y no podemos avanzar. Y son obstáculos que no podemos ignorar, pues son muy grandes. Y si nosotros no logramos superarlos y vencerlos, entonces nos vencerán a nosotros. Eso fue la experiencia también de David con aquel Goliat de la antigüedad en 1 Samuel capítulo 17. David también tenía su Goliat y solo había dos posibilidades: o vencer a Goliat y derrotarlo, o que Goliat lo venza a él y ser derrotado uno mismo. Esas son las dos posibilidades. Y cada uno de nosotros tiene también en su vida Goliats, por lo menos uno, quizás varios, que obstaculizan nuestro paso. Entonces debemos nosotros superarlos, porque si no los superamos, sufriremos. Nosotros, sufrirá nuestra familia y será un gran problema. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver esta realidad, y Dios nos dio en la antigüedad esta historia, la historia de David y Goliat, para que nos sea un ejemplo, un símbolo para nuestros tiempos también, para ver cómo debemos actuar tú y yo también para poder ser victoriosos. Saben, hay un interesante versículo en Romanos 15. En Romanos 15, el versículo 4, quiero leer con ustedes. Dice ahí la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Oh, qué maravilloso! Las cosas que se escribieron antes, para nosotros fueron escritas. Para ti y para mí, que también vivimos en el tiempo del fin. ¿Para qué dice el versículo? Para que tengamos esperanza. Eso es algo muy maravilloso. Goliat fue un gran contrincante, un gigante enemigo que se levantó ahí poderosamente delante del ejército de los israelitas y delante de David también. Y como les dije antes, hay dos alternativas: o vencer a Goliat, o que Goliat nos venza a nosotros. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es mi Goliat? Yo quiero darles algunos ejemplos de posibles Goliats en la vida. Un cónyuge que no sirve al Señor. Es una opción, es una posibilidad que puede detener tu progreso. Imagínate si tienes una esposa o si tienes un esposo que no va contigo a la iglesia, que tiene otro rumbo en la vida, que es secularizado. Y puede ser un Goliat en tu vida, una situación difícil que Dios quiere que tú tengas una victoria en la situación.
O puede haber otro Goliat para los jóvenes y para los niños. Por ejemplo, malas compañías en la escuela que pueden afectar tu relación con Dios, con Jesucristo. Ahí estás en el colegio, en la escuela o en la universidad también, o también compañeros de trabajo que son seculares, que son mundanos, que son carnales y que pueden obstaculizar tu vida espiritual, tu progreso. Y estás en una situación difícil de quizás someterte también para seguir la corriente, para no ser el extraño creyente ahí. Oh, hay diferentes Goliaths en la vida. Otro ejemplo puede ser nuestra personalidad, tu carácter. Algún rasgo de carácter que no puedes vencer, que en cierta situación vuelve a aparecer. Por ejemplo, la impaciencia, o la ira, o la dureza. Hay tantas diferentes posibilidades. Cada uno sabe cuál es su debilidad de carácter, su defecto, su Goliat en el carácter, que debes vencer. Pues si no lo vences, pues te vencerá a ti. Otra opción de un Goliat puede ser para los jóvenes. Un joven o una joven que atrae mucho. Muchos jóvenes están ahí en la adolescencia, en la juventud, y ven a una muchacha que les gusta mucho. O las muchachas ven a un joven que les gusta mucho, pero no es de la iglesia, es del mundo. No tiene los mismos principios y valores, no conoce el plan de salvación, ni las doctrinas de la Biblia, no conoce el futuro predicho en las profecías. Pero los jóvenes pueden estar tentados en esta situación de decir, pero es tan buen muchacho o es tan buena muchacha porque no fuma, no bebe. Entonces nosotros buscamos lindas excusas para decir, eso es algo bueno para mí. Pero ¿qué dice el consejo de Dios? No os unáis ¿en qué? En yugo desigual. Pues esto puede llegar a ser un gran problema en el futuro si uno no sigue el consejo de Dios. Oh, los jóvenes, todos tenemos Goliaths en la vida, situaciones que tenemos que vencer y superar. Debemos estar del lado de la palabra de Dios y de la verdad y de su consejo, pues si no, ponemos enormes obstáculos en nuestra propia vida y en nuestro propio avance espiritual. Quiero darles otro ejemplo. Por ejemplo, a veces nosotros en la iglesia tenemos algún hermano, alguna hermana con la cual no nos llevamos bien, no nos cae, nos choca y es para nosotros una situación muy difícil que lidiar. Otra posibilidad de un Goliat. Entonces, ¿se dan cuenta? Goliat puede ser en esta aplicación simbólica personal cualquier situación que reta tu relación con Dios. Cualquier situación en la vida que reta tu relación con Jesucristo y compromete la verdadera adoración o también las verdades que tú conoces de las Sagradas Escrituras. Eso es una situación que puede ser una amenaza para tu vida, para el progreso tuyo en la vida cristiana, en el desarrollo de tu vida espiritual. Así es. ¿Cómo enfrentarnos a esto? También David, pues él también tuvo su Goliat, ahí en 1 Samuel capítulo 17. ¿Saben? Algunos problemas podemos prevenir, los vemos venir y nos podemos preparar, igual como los israelitas en aquel entonces. Ellos estaban preparados, habían sido entrenados para la guerra, no era ninguna novedad ir contra los filisteos a la guerra, pero hay otras situaciones que aparecen repentinamente y quizás nunca nos hemos preparado para una situación así. Eso es lo que pasó a los israelitas, al ejército, cuando repentinamente hubo un Goliat en las filas de los filisteos, un enemigo sobrenatural, algo a lo cual ellos no estaban preparados.
Ellos nunca habían entrenado para pelear contra un enemigo sobrenatural, un gigante de 2,70 metros. Oh, esto fue una situación muy difícil y la Biblia lo describe así. En 1 Samuel 17, versículo 4, describe que Goliat no fue cualquier enemigo, no. La Biblia lo describe así, en el versículo 4, como un campeón, como un paladín en algunas versiones. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Pues esta altura es justamente 2,74 metros, para ser exactos. Y la Biblia describe que era un paladín. ¿Qué es un paladín? Otras traducciones dicen un campeón. Yo busqué en el diccionario qué es la definición. ¿Y saben lo que dice ahí? Un caballero que en la guerra se distingue por sus hazañas valientes. Oh, Goliat tenía mucha experiencia en la guerra. Él era como el as bajo la manga para los filisteos. Cuando vinieron a retar otro pueblo, sacaron a su Goliat y wow, intimidaron al ejército enemigo. Y Goliat peleaba, los gigantes peleaban, tenían mucha experiencia en la guerra. Oh, Goliat había derrotado a muchos, había matado a muchos. Y ahora apareció ahí. Quiero leerles otra definición de lo que es un campeón, un paladín. Dice el diccionario, una persona que vence en una competición o supera a los demás en un aspecto determinado. Eso es. Eso fue Goliat. Goliat fue uno con un espíritu competitivo. Él siempre quería ser el ganador, el primero. Por eso cuando él retaba al pueblo de Dios, dijo, traigan un representante y que pelea contra mí. Y veremos quién gana. Pero Goliat estaba muy seguro, yo voy a ganar. Porque Goliat había peleado muchas veces y había ganado. Él estaba seguro, un hombre, un soldado competitivo. Por eso aún estaba con vida. Porque había matado a muchos enemigos, contrincantes. Y aquí también dice que vence, supera a los demás en un aspecto determinado, el diccionario. Pues, ¿en qué aspecto determinado él supera a los demás? Pues justamente en la violencia, en la guerra, con las armas, con la espada, con la lanza, con el jabalí. Con eso él luchaba y era sobrenatural. Ahora yo les quiero decir que los problemas en la vida a veces surgen cuando menos lo esperamos. Repentinamente, yo quiero daros unos ejemplos, pues podemos prepararnos en la vida para muchas cosas, pero no para todas. Algunas cosas caen del cielo repentinamente. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Repentinamente está ahí el problema. Heridas, quizás hospital, quizás alguien muere. O situaciones muy difíciles. O por ejemplo también un examen de rutina donde el doctor y de repente descubren que tienes un cáncer o otra enfermedad muy rara, incurable, quizás, así nos dicen. O puede ser repentinamente un cambio en la vida, que cambia el rumbo, un Goliat se te enfrenta, una situación inesperada, sobrenatural, que es más grande que tus posibilidades. O por ejemplo, una catástrofe, un desastre natural. Últimamente están ocurriendo muchos en el mundo, en el Caribe, en México, en el sur de Estados Unidos, en Asia, en tantos lugares. También guerras, desastres naturales, terremotos, huracanes. Repentinamente, de un día para el otro, puedes perder lo que tú tenías, tu casa, tu negocio, tus pertenencias, y estás ahí. Un Goliat repentino que se levanta y es un enemigo sobrenatural que si tú no lo vences, te vencerá. Miren otras posibilidades. La muerte repentina de un ser querido.
Nosotros estamos acostumbrados de que cuando los seres queridos se vuelven ancianos, entonces sabemos ya su vida se está agotando y cuando ya fallecen y descansan, es algo más o menos que podemos entender, que podemos aceptar. Pero ¿qué pasa cuando un ser querido joven o que estaba en plena madurez de su vida muere repentinamente? ¡Oh, qué terrible! O un hijo. Son situaciones inesperadas. Hay diferentes tipos de situaciones. Repentinamente descubres la infidelidad de tu pareja. Otra alternativa, de repente un Goliat en tu vida. Oh, hay tantas diferentes opciones. De todas maneras, ¿qué sentimos cuando algo así ocurre? Cuando un Goliat se te enfrenta. ¿Qué sintieron los ejércitos de los israelitas? ¿Cuál fue su reacción? Ustedes lo pueden leer en 1 Samuel 17, sus reacciones. El versículo 11, por ejemplo, lo describe de una manera muy clara. 1 Samuel 17, versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, de Goliat, se turbaron y tuvieron gran miedo. Otro versículo más allá dice que huían. Tenían gran miedo. Es la reacción natural. Oh, los soldados que habían ido a la batalla de los israelitas, ellos pensaban que iba a ser una pelea común y corriente, como cualquier otra. Ellos estaban acostumbrados a ser heridos en batalla, a ver morir algún amigo en la batalla, pero no estaban acostumbrados a ver un gigante, un Goliat. Una situación nueva. Lo vimos en los temas anteriores también, que aplicándolo al tiempo del fin, la Babilonia del tiempo del fin que se levanta. Un enemigo sobrenatural, una potencia mundial, económica, política, religiosa, militar, que se levanta en el tiempo del fin y comienza a retar al pueblo de Dios. En aquel entonces serán con una secuencia de leyes dominicales en un cercano futuro. Retarán la palabra de Dios, la ley de Dios y el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y algo así pasó en aquel entonces también. La reacción en aquel entonces fue entendible. El miedo. La gente miraba a sí mismo. La gente miraba su propia debilidad y desesperaba. Y algo parecido podría ocurrir también en el tiempo del fin, cuando no estamos preparados. Por eso debemos prepararnos espiritualmente para que cuando vengan Goliats en nuestras vidas podamos nosotros enfrentar. David, por ejemplo, nos dio el perfecto ejemplo en aquel entonces. David, él se preparó de antemano. Él tampoco sabía que iba a tener que enfrentar un Goliat un día, pero en su experiencia anterior y pasada, él había arriesgado su vida por amor a las ovejas. Ahí con su cayado, con su honda y sus piedras, él había salvado las ovejas. Él las había salvado, había arriesgado su propia vida para luchar contra el oso y contra el león que atacaban y que querían devorar parte del rebaño. Pero él era un buen pastor de ovejas y él fue y las defendió. Así que él tenía en su experiencia ya una trayectoria de valentía y de confianza en Dios, pues él siempre atribuía todo eso a Dios, diciendo: Dios me ayudó a vencer al oso y al león. Fue Dios, el Señor, yo confié en Él. Así que si tú en tu vida, hoy en día ya, tú confías en el Señor y tú ya vences los pequeños retos de la vida diariamente en tu experiencia, fielmente, ustedes saben, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El que es correcto en lo poco que Dios le ha entregado, será correcto en lo mucho también. Sobre mucho le pondré, dice el Señor. En ese sentido, si tú hoy en día ya eres fiel en las cosas pequeñas y en los retos menores, pues así Dios te va preparando para los retos mayores y para el Goliat del tiempo del fin también. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Eso es algo maravilloso, pero Goliat, Goliat, allá en 1 de Samuel 17, cuando él retó al pueblo de Dios, al ejército del Señor y en realidad a Dios mismo, entonces él lo hacía con una seguridad aplastante. Así revela en 1 de Samuel 17, el versículo 8 en adelante. Dice así el versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué os habéis venido? En otras palabras, eso es ridículo, yo les voy a destrozar. ¿Para qué habéis venido? Ustedes saben que no van a vencer. Es algo parecido al reto del tiempo del fin, cuando se levanta la Babilonia del tiempo del fin. ¿Quién, como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Pero el Apocalipsis nos revela que habrá un remanente en pie. Y aquí también hubo un joven en pie. Y él no se dejó intimidar. Miren qué bonito. Sigue ahora el reto, pues Goliat sigue amenazando. Después de decir estas palabras: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Sigue el versículo 8. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo en el versículo 10: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Es una situación difícil. Estaba en juego no solo cualquier pelea. Lo que estaba en juego era mucho más, era la verdadera adoración. Pues el perdedor iba a tener que someterse a los dioses, en este caso de los filisteos. El dios de los filisteos, uno de ellos era Dagón, un dios pagano, medio hombre, medio pez. Y entonces estaba en juego mucho más que simplemente una batalla, estaba en juego la verdadera adoración. El nombre del Creador, su santa ley, todo estaba en juego. Y ellos lo sabían. Era una situación muy delicada. Y Goliat hoy en día también nos dice a nosotros lo mismo. ¿Para qué has venido para pelear? En otras palabras, él nos dice: te voy a derrotar. Tú no puedes vencer bajo tentación. Tú no puedes ser fiel bajo prueba. Tú no puedes ser leal a Dios bajo presión y bajo situaciones difíciles de la vida. Eso es el reto. Esos son también a veces los pensamientos con los cuales el enemigo nos ataca, o personas, quizás amigos, que tienen buena intención, pero nos pueden infundir dudas también. A veces el ser humano piensa: ¿podré yo enfrentarme? Yo soy muy débil. Yo no tengo experiencia. Entonces uno duda ya. O también otros dicen: ¿tendré la fuerza suficiente para pelear? O ¿para qué luchar? Igual voy a ser derrotado. Hay muchas personas que piensan de esta manera y ya sus mentes están llenas de dudas. No hay valentía. Y lo peor de todo, miran a sí mismos. Se miran a sí mismos y dicen: yo no puedo. Y tienen razón. Pues nosotros mismos, en nuestra fuerza humana, no podemos. Estamos derrotados frente a Goliat. Pero si Dios interviene, si Jesucristo interviene, si su Espíritu Santo interviene, entonces ¿de quién es la victoria? Pues tuya, del Hijo de Dios. Amén. Eso es lo que pasa. Así que no nos dejemos influenciar por estos pensamientos de duda. Algunos dicen directamente: tú no puedes, ¿para qué vas a pelear? Te van a derrotar.
Oh, no dejemos que entremos en este juego, porque eso es el campo del enemigo, de la duda. Pues es el diablo, el sembrador de las dudas. Desde un mismo inicio, allá en Génesis capítulo 3, ustedes conocen cuando la serpiente antigua aparece y siembra dudas en el corazón de Eva, diciendo, ¿acaso Dios ha dicho? Sembrando dudas en la palabra de Dios. Y Eva ya estaba un poco insegura. Oh, así trabaja el enemigo, sembrando dudas. Y así trabaja también Goliat, sembrando dudas. Oh, pero no es así. Saben, nosotros al caer, al pecar, perdemos la relación con Dios, se crea una separación entre nosotros y Dios. Así lo expresa Isaías 59. Yo quiero leer con ustedes. Isaías capítulo 59, es un versículo muy importante. Y dice aquí el versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oh, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando pecamos, cuando nos rebelamos, cuando somos desobedientes, entonces nosotros creamos una división y separación con Dios. Eso es lo que pasa. Vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. ¿Qué es el pecado según la Biblia, 1 de Juan 3:4? Pecado es transgresión de la ley. Eso es pecado, la definición. Cuando ahí en Apocalipsis 18, versículo 4 dice, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, de las instituciones religiosas apóstatas caídas. Dice, salid de ella, pueblo mío, para no participar de sus pecados. Así dice Apocalipsis 18:4. Pues el mundo religioso, las diferentes instituciones religiosas, también cristianas, lamentablemente viven en pecado, en transgresión de la ley. El catolicismo, por ejemplo, ha eliminado el segundo mandamiento y el mundo cristiano evangélico ha eliminado el cuarto. Y de esta manera el mundo cristiano vive en pecado, en transgresión de la ley. Oh, pero Dios quiere llamar a sus hijos que están ahí, a su pueblo que está ahí. Eso es maravilloso. La mayoría del pueblo de Dios aún está en las diferentes instituciones religiosas en las cuales predomina la transgresión de la ley. Pero no lo hacen conscientemente, sino ya sea porque han sido engañados, porque creen que la ley fue abolida en la cruz, los 10 mandamientos, o lo hacen engañados porque nunca han leído bien los 10 mandamientos de Éxodo 20. Hay diferentes formas. Pero yo pienso que muchos de ellos, cuando les llegará la luz del Evangelio, de la lealtad al Creador de los cielos y de la tierra, pues se darán cuenta y abandonarán las instituciones que viven en pecado y se unirán al remanente que según Apocalipsis 12:17, según Apocalipsis 14:12, guardan los mandamientos de Dios. Amén. Así es lo que dice la palabra. Pero el Goliat del tiempo del fin, Roma, en su fase final, ¿qué es lo que dice al ser humano? Tú no puedes vencer el pecado. Tú estás condenado a pecar por siempre, pues tú naciste pecador. Tu naturaleza misma es el pecado. Oh, así enseñan, porque ellos lo enseñan a través de una doctrina que de Grecia fue introducido al cristianismo en la Edad Media, al inicio de cuando comenzó a institucionalizarse el cristianismo en el Imperio Romano, y progresivamente ingresaron conceptos como el pecado original, de que tú eres pecador por haber nacido, de nacimiento, pues tú tienes el pecado original que viene arrastrándose desde Adán y Eva. Y entonces eso se fue
trasladando de una en otra generación, y cuando tú naces pecador, el pecado original. Y por lo tanto dicen, tú no puedes vencer el pecado. Goliat dice, imposible, tú estás derrotado. Pero, ¿saben? Ese pecado original, cuando Adán y Eva fueron desobedientes a su Creador y comieron del fruto del árbol prohibido, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con ellos? Veamos aquí en Génesis, capítulo 3, versículo 21, Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Oh, túnicas de pieles. Alguien tuvo que haber muerto aquí. Un cordero, una oveja tuvo que haber muerto en lugar de Adán y Eva para cubrirlos con túnicas de pieles, su desnudez, pues después de haber pecado, ellos se dieron cuenta, estamos desnudos. Ellos antes estaban desnudos, pero no había problema, porque estaban vestidos de un manto de santidad y de justicia divina. Pero después de haber pecado, wow, todo cambió. La pecaminosidad entró, los pensamientos cambiaron y Dios tuvo que intervenir. Y Apocalipsis 13, versículo 8, nos dice una tan preciosa palabra, Apocalipsis 13, versículo 8, donde en la segunda mitad del versículo dice acerca de los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida ¿de quién? Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue inmolado simbólicamente en forma de un cordero allá en el jardín Edén. Allá una oveja, un cordero, ya tuvo que ser sacrificado, morir, derramar su sangre para que Adán y Eva puedan ser vestidos. Eso es símbolo del perdón. Adán y Eva recibieron el perdón de su pecado, se arrepintieron de corazón y Dios los perdonó. El pecado original fue perdonado. Y saben, la Biblia dice algo muy interesante allá en el libro de Ezequiel capítulo 18. En Ezequiel capítulo 18 nos dice aquí el versículo 20 una gran verdad. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Oh, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. En otras palabras, tú no eres culpable por lo que hizo tu padre. Si él pecó, ese pecado está sobre él y él tiene que rendir cuentas a Dios por lo que hizo. Y si tu abuelo hizo un pecado, ese pecado está sobre él y él tiene que rendir cuentas por lo que hizo. Y si tú has pecado, tú tienes que rendir cuentas por lo que hiciste. Pero tú no eres culpable por el pecado de tu padre. Tú no eres culpable por el pecado de tu abuelo, de tu bisabuelo. Y si seguimos así hacia atrás, tú no eres culpable del pecado de Adán y Eva. Eso es una doctrina no bíblica. Y saben, les quiero decir una cosa más. Como acabamos de ver, el pecado de Adán y Eva fue perdonado. Este es su pecado original. Fueron recubiertos de túnicas de pieles. Jesucristo murió por ellos para cubrir ese pecado, simbólicamente en la forma de una oveja que derramó su sangre y dio su vida, prefigurando a Cristo en la cruz 4000 años después. En otras palabras, tú no eres culpable, número 1, por los pecados de tus antepasados. Y número 2, ¿cómo puedes tú ser culpable por un pecado que ya fue perdonado? Oh, qué maravillosa es la palabra de Dios. Por lo tanto, que nadie te diga que tú eres culpable por algo que no hiciste, no. Pero tú sí eres culpable por lo que tú hiciste. Y la palabra de Dios lo expresa así en Romanos capítulo
3. Oh, la palabra de Dios es muy clara. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. ¿Pero por qué somos pecadores? ¿Por haber nacido o por haber pecado? Nosotros somos pecadores por haber pecado. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Vengan conmigo, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Sí, pecado tiene una paga, una consecuencia, un fruto, que es la muerte, Romanos 6, 23. Pero, ¿cómo dice aquí? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por cuanto todos nacieron? No, por cuanto todos pecaron. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? ¿Qué dice el Señor? ¿A quién Él raerá de su libro? Oh, si ustedes leen en Éxodo 32, el versículo 33. Éxodo 32, versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. No dice Dios, aquel que nace, a él voy a raer de mi libro. No, aquel que pecare, al pecador. Oh, yo quiero decirte, tú no eres pecador por haber nacido. No, tú eres pecador porque has pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Y el pecado trajo la separación entre nosotros y Dios. Eso es. Entonces, el Señor Jesús quiere que podamos vencer al Goliat en tu vida, vencer el pecado en tu vida, vencer aquel problema que tú estás arrastrando en tu vida. Pues en Jesucristo hay victoria sobre el pecado. Amén. Cuando Jesús vino en Mateo capítulo 1, versículo 21, su nombre Jesucristo no fue escogido por sus padres. No fueron María y José que dijeron, a ver, qué bonito nombre le daremos. A ver, le daremos el nombre de Jesús. Ah, suena muy bonito. No, ¿quién le escogió el nombre? Pues el ángel. Mateo 1, 21. Y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Oh, una instrucción. Ok, lo voy a llamar Jesús. ¿Y por qué Jesús? Dice el versículo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús significa Salvador. ¿Salvador de qué? De los pecados. Cristo vino a salvarnos a su pueblo de sus pecados. No en sus pecados, no con sus pecados, sino de sus pecados. Eso es el Evangelio. Por eso vino Jesucristo, para salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados. Y Él es poderoso para hacerlo. Amén. Pero si tú miras a tu propia vida, a ti mismo, pues estás destinado a fracasar, porque en tus propias fuerzas jamás podrás vencer. Solamente Jesús, su gracia, la presencia del Espíritu Santo en tu vida, si tú te aferras a Él por fe, ahí puedes ser vencedor y victorioso. Esa es la clave. La clave es Lucas. Vamos a leer juntos la clave. Lucas capítulo 12, si no me equivoco. Sí, Lucas 12, versículo 12. No, disculpen. Lucas 11, el versículo 13. Ahí está. ¿Qué es la clave? La clave es esta. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Si tú pides a Dios, dame tu Espíritu Santo,
llena este templo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ayúdame. Y ahí está, Gálatas 5, 22 en adelante, el fruto del Espíritu Santo, amor y benignidad y paz y bondad y fe y mansedumbre, templanza, etc. Todo el carácter divino tú lo puedes recibir si tú pides al Padre, dame el Espíritu Santo. A diario, en la mañana, tienes que pedirle, dame tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia, para que ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Y saben, si tú comienzas así el día y llega una tentación, entonces tú estás con fuerza espiritual y tú tendrás fuerza espiritual para vencer. Yo te quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Alguna vez has vencido una tentación? ¿O has caído en todas las tentaciones? No, claro que todos van a decir, claro, sí he vencido tentaciones en mi vida. Ahora, el hecho de que Dios te haya dado la gracia para vencer algunas tentaciones en tu vida es la prueba de que la tentación se puede vencer. ¿Y por qué has caído en otras tentaciones? ¿Por qué? Porque te habías alejado de Dios. Te habías alejado de esa relación íntima y personal con Él. No estabas con fuerza espiritual. Y cuando vino repentinamente un Goliat, una tentación, cediste, caíste. Por eso tentación viene de una palabra de tentar, es un intento. Una tentación es un intento del diablo para hacerte caer. Cada tentación es un intento. La pregunta es, ¿te aferras al Señor y vences al Goliat con su poder? ¿O te alejas y caes y comienza a dilatar? Eso es el problema. El problema es la dilatación. El problema es jugar con el pecado. El problema no es tomar decisiones inmediatas. Cuando David llegó allá y el Goliat se levantó, el pueblo estaba hace 40 días dilatando, atemorizados, paralizados, y cuanto más esperaban, peor se volvió. Pero llegó David y dijo, no, hay que vencerlo ya, inmediatamente, yo iré. Él no dilató, él no comenzó a pensar, ay, ¿y si yo me enfrento? ¿Y si su terrible espada me parte en dos? Wow, no quiero, yo quiero seguir viviendo. No, él no pensó en esas cosas. No, él dijo, hay que vencer porque Dios está con nosotros. Amén. El problema es cuando dilatamos, cuando nos congelamos, cuando nos entra el temor, cuando solo miramos a nuestra debilidad y al terrible gigante Goliat. Ahí sí, ¿cómo vamos a vencer? Sin fe, sin valor. Oh no, los cobardes, dice la Biblia en Apocalipsis 21, no entrarán al reino de los cielos. Debemos ser valientes. Yo les quiero decir que en 1 Corintios capítulo 10 hay un versículo poderoso. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13. Y aquí, palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Dios es fiel. Jamás Dios permitirá que vendrá una tentación a tu vida mayor a la que tú podrías resistir. En cada tentación hay una vía de escape, una salida. Pero depende de ti si estás aferrado a Dios o no. Eso es. Así que para vencer, la Biblia dice que necesitamos dos cosas. Si tienes problemas para vencer, te recomiendo también leer lo que dice en Apocalipsis capítulo 12 y aquí el versículo 11. Pues aquí están los dos ingredientes para una vida victoriosa en Cristo Jesús. Apocalipsis 12, el versículo 11. Y ellos le han vencido al diablo por medio de, número 1, la sangre de Cristo. Y número 2, la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo le han vencido al diablo? Con dos ingredientes. Número 1,
la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, es decir, vivir una vida entregada al Señor Jesús, haber aceptado lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre, haber aceptado eso en tu vida y vivir y haber recibido el perdón, haber confesado tus pecados al Señor, haberte arrepentido de corazón de tu vida pasada, de los pecados que tú cometiste, que tú has reconocido, y también haberlos entregado al Señor, haberte bautizado, haber seguido al Señor. Y entonces, ¿cuál es la segunda clave, el segundo ingrediente natural? Dice, la palabra del testimonio de ellos. Ellos le han vencido por los dos. Y miren, fíjense el orden. Primero, entregarte a Jesús, convertirte. Y número 2, comenzar a dar testimonio. Si tú no das testimonio, tu vida cristiana está paralizada, está a medias. Solo estás en la iglesia porque Cristo te redimió, pero no das testimonio. Si no das testimonio, te falta un ingrediente para ser vencedor y victorioso, porque tú tienes que transmitir a los demás lo que Cristo hizo por ti. Amén. Así que yo quiero hacer una invitación, un llamado a todos los que ven este programa a ser misioneros, a dar testimonio. Eso es lo que Dios quiere para que nosotros podamos ser vencedores. Dar testimonio, ser misioneros, involucrarte en algún ministerio de la iglesia que existe para que tú también estés activo, o fundar tu propio ministerio también según los dones y talentos que Dios te ha dado. Hay tanta obra en la viña, pero muy pocos obreros. Si tú y si yo entramos en la lucha como David, él no solo tuvo la sangre del Cordero, él también fue en acción. Y él dio testimonio con su vida, con su valentía, no dilatando las cosas. Eso es el plan de Dios. Dios nos ayudará a salir de la situación difícil y de servidumbre, pero debemos prepararnos con estrategia de antemano, venciendo las pruebas de la vida cotidianamente, para que cuando venga la prueba grande en el cercano futuro, el Goliat del tiempo del fin, la secuencia de leyes dominicales, podamos también resistir. Si no, quizás aceptaremos la marca de la bestia en la mano derecha por conveniencia, por la presión, y no podemos aguantarla, y para poder seguir comprando y vendiendo, pues nos someteremos. Para que eso no pase, tienes que ser victorioso hoy en las pruebas pequeñas. Saben, en aquel entonces el pueblo se había congelado, 40 días habían pasado. La Biblia dice en 1 de Samuel 17, versículo 16, que fueron 40 días por la mañana y por la tarde que Goliat salió y una vez más exigió, una vez más él vino a retar, una vez más vino a provocar, una vez más, día tras día, en la mañana, en la tarde. Les pregunto, ¿cómo se llama algo así? Que se repite día tras día, que te exige día tras día, que te pide día tras día, en la mañana, en la noche, durante días, semanas, meses, quizás años. ¿Cómo se llama algo así? Vicios, costumbres, tradiciones, cosas que nos paralizan, cosas que nos congelan en la vida espiritual, vicios. Eso es muy terrible, la dilatación, seguir dilatando, seguir en el vicio día tras día, Goliat ahí y yo derrotado, Goliat ahí y yo sin fuerza para ir en contra de él, Goliat ahí y yo desanimado, y cada día lo mismo, y uno no logra vencerlo. Vicios o pecados escondidos, debilidades quizás que tú has cultivado, pecados cultivados. Todos nosotros nacemos, sí, con unas debilidades, inclinaciones y tendencias heredadas,
pero que en sí no son el pecado. El pecado es que nosotros también a esas debilidades, a estas inclinaciones, a esas tendencias cedamos. Por ejemplo, si mi papá era alcohólico o drogadicto y yo quizás tenga esa tendencia heredada también de una cierta debilidad o tendencia también hacia el alcohol o alguna droga, pero la tendencia, la tentación no es el pecado. El pecado es cuando cedes a ella y cuando tú también comienzas a tomar y cuando tú también comienzas a caer en los vicios y cuando tú también te decides por eso y comienzas a cultivarlo en tu propia vida. Eso es el problema. Así que los vicios, una tras otra, día tras día, hay muchos vicios, no solo lo clásico, lo tradicional que mencionamos, como ser el alcohol, el tabaco, las drogas. No, hay otros tipos de problemas que se arrastran durante mucho tiempo, que pueden ser vicios, quizás pecados secretos, pornografía, que tiene agarrados a millones de también cristianos adictos. Nadie lo sabe, van a la iglesia, están ahí con su Biblia, sonríen, cantan, y en su casa vicios, masturbación, vicios secretos. Pero ahora yendo al carácter, problemas de carácter que son como vicios que uno los arrastra semanas, meses, quizás años, quizás décadas. Un mal carácter de que en cierta situación tú siempre te enojas y pierdes la paciencia y te entra una ira, una desesperación y quizás hasta blasfemas y dices palabras terribles. Esos problemas, orgullos, envidias, tantas cosas. Pero esos Goliaths de nuestras vidas, ¿qué hay que hacer con ellos? Vencerlos. Cristo vino para quitarte ese tu pecado, para liberarte de él, para que tú quedes libre y ya no seas esclavo del pecado, sino libre, amén. Y eso es vencer al Goliat. ¿Saben? Eso fue una situación muy impresionante en la vida de David. David se enfrentó valientemente. Él no dilató, no esperó, enfrentó la situación y con la ayuda de Dios lo venció. Yo quiero leer con ustedes cuál es la diferencia. La diferencia es muy grande, pues si ustedes buscan en 1 Samuel capítulo 17 y el versículo 45, verán. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalí. Con las herramientas terrenales, con todos estos recursos terrenales humanos. Todos sabemos lo que es una espada, todos sabemos lo que es una lanza, era de varios metros de largo con una punta ahí, pero la jabalina era una lanza corta de más o menos 1 metro que los soldados al correr la lanzaban a corta distancia. Entonces Goliat luchaba con esas armas. Y David dice en el versículo 45, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La lucha es del Señor, la lucha es de Dios. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y al final del versículo 46, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Y versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Así fue. Lamentablemente, Goliat luchó a la manera de Isaías capítulo 31, versículo 1. Vengan conmigo, Isaías 31, versículo 1.
Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ay de aquellos, la lucha es de Dios. Si tú peleas con el Señor, tú puedes vencer. Tú en tu propia carne, en tu propia debilidad, jamás podrás vencer, pero Dios contigo te dará la victoria. Tú podrás vencer si tú confías en el Señor como David. ¿Y saben qué? Cuando finalmente David venció a Goliat, un hombre motivó a todo un ejército. Un hombre por su lealtad, por su fidelidad al Señor, él recobró la fuerza de todo el pueblo. Amén. Eso es un ejemplo que tiene impacto y que tú debes seguir también. Si tú eres fiel, cada vez que tú eres fiel y firme o haces algo por Dios, tú das fuerzas a toda tu familia, a toda tu iglesia. Amén. Por el Espíritu de Dios, no con lanza ni con espada. Así, de esta manera, seremos un pueblo victorioso vencedor. Quiero invitarte para terminar con una oración. A la medida que sea posible, pongámonos de rodillas para pedir al Señor que Él nos dé su espíritu para ser vencedores. Pongámonos de rodillas y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu palabra. Tú nos has prometido victoria, victoria en tu nombre, victoria con tu poder, con tu gracia, con tu espíritu, Señor. Y nosotros lo aceptamos por fe. Te pedimos que tú nos ayudes a vencer al Goliat o a los Goliats que hay en nuestras vidas hoy, Señor. Los pecados, las debilidades de carácter que una y otra vez resurgen, o los vicios secretos, Señor, tú quiébralos y libera a tu pueblo, para que tu pueblo esté preparado hoy en la experiencia y cuando venga la crisis final y el Goliat del tiempo del fin se levante. Allá, Babilonia, apocalíptico, con su secuencia de leyes dominicales, nosotros estemos preparados y firmes, Señor, y valientes, y no nos dejemos tumbar. Señor, te pedimos tu presencia, tu Espíritu Santo, tus santos ángeles, haz esta obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Haznos creer que tú viniste para salvarnos de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, bendícenos a cada uno y a tu pueblo en todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.